Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Hoy vamos a conocer el de Shasta Groen y sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El 16 de mayo del año 2005, un vecino de la comunidad de Walls Launch en Idaho, en Estados Unidos, llamó a las autoridades para notificar que había visto sangre en la puerta principal de la casa de sus vecinos. Sus vecinos eran Brenda Groen y Mark, quien vivía allí con los hijos de Brenda, Slade, Dylan y Shasta Groen. Anteriormente, Brenda estaba casada con Steve Groen, quien era el padre de sus 3 hijos, pero luego inició una relación con Mark y se mudaron juntos. La policía acudió al llamado del vecino y al entrar a la casa de la familia, descubrieron una escena terrible e impactante. Dentro de la casa estaban los cuerpos de Brenda Groen, de 40 años, Mark Mackenzie, de 37 años, y de Slade Groen, quien tenía 13 años. Las autoridades intentaron localizar a los 2 hijos menores de Brenda, pero no estaban por ningún lado, así que de inmediato emitieron una alerta Amber. Las autopsias de las víctimas arrojaron que todos habían muerto por traumatismos en sus cabezas. Al parecer habían sido asesinados con un martillo y que los hechos habían ocurrido el día anterior, es decir, el 15 de mayo. Los días siguientes se enfocaron en la búsqueda de Dylan, de 9 años, y Shasta, de 8. Se hicieron afiches y vallas gigantes con sus fotos para difundir la noticia. Stephen Groen, el padre de los niños, salió en los medios de comunicación para pedir por el pronto regreso de sus hijos sanos y salvos. Durante varias semanas, el caso permaneció estancado. La policía recibió cientos de pistas, pero ninguna lamentablemente llevaba a los niños. Esto hasta que la mañana del 2 de julio del año 2005, la gerente del restaurante Denise llamó al 911 para decir que estaba muy segura que Shasta estaba comiendo en el restaurante con un hombre. La mujer aseguró que la camarera y ella reconocieron a la niña por las noticias. Además, la camarera afirmaba que la niña le hizo miradas haciéndole entender que sí era ella. Mientras los agentes iban en camino, la camarera estaba intentando distraer al sujeto para que éste no se fuera y afortunadamente lo logró. Cuando la policía llegó, inmediatamente arrestaron al hombre y rescataron a la niña, quien fue llevada inmediatamente al hospital. Pero la policía se seguía preguntando dónde estaba Dylan y desafortunadamente Shasta tenía la respuesta. El hombre, identificado como Joseph Edward Duncan, lo había asesinado, al igual que al resto de su familia. 2 días después, el 4 de julio, las autoridades encontraron restos humanos en un campamento que fue improvisado dentro del Bosque Nacional Lolo en Montana. Posteriormente, gracias a los análisis de ADN, se pudieron identificar los restos de Dylan Groen. Por otra parte, voy a darles una pequeña biografía del asesino. Joseph Duncan nació el 25 de febrero de 1963 en Fort Bragg, Carolina del Norte. La infancia de Joseph fue bastante inestable. Tenía 4 hermanos y su padre era parte del ejército de Estados Unidos, por lo que su familia se mudó muchísimas veces, incluso de un país a otro, hasta que finalmente su padre se retiró y se quedaron a vivir en Tacoma, Washington. Desde muy joven se convirtió en un depredador sexual violento. Su primer delito sexual fue en 1978 a la edad de 15 años, cuando abusó sexualmente de un niño de 9 años, amenazándolo con un arma. Ahora, en 1979 sus padres se divorciaron y ese mismo año Joseph fue enviado por unos meses a una prisión juvenil en Tacoma por haber robado un auto. Un año después, en 1980, Joseph, quien ahora contaba con 17 años, le robó unas armas a un vecino y con eso secuestró a un chico de 14 años y abusó sexualmente de él. Por este crimen fue sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 14 años, por lo que en 1994 salió en libertad condicional. Luego de su salida de la cárcel, la vida de Joseph no mejoró. Siguió metiéndose en problemas con la justicia y fue arrestado varias veces más por diferentes motivos, pero de alguna manera siempre encontraba la forma de salir en libertad.
En 1997 violó los términos de su libertad condicional y regresó a prisión. Luego fue liberado en julio del año 2000 y se mudó a Fargo, Dakota del Norte. En marzo de 2005, 2 meses antes de los asesinatos, Joseph fue acusado de abusar sexualmente de 2 niños más. El hecho ocurrió el 3 de julio del año 2004 en un parque infantil en Detroit Lakes, en Minnesota. Un mes después de la acusación, el 5 de abril del año 2005 se fijó una fianza de $15,000 y un amigo suyo lo ayudó a pagarla para salir en libertad. Sin embargo, después de eso se dio a la fuga, por lo que el 1 de junio se emitió una orden de arresto federal. Para ese momento, Joseph ya había cometido los asesinatos de los Roen y tenía secuestrado a los niños en un campamento remoto en Montana. Hay que destacar también que previamente Joseph había violado los términos de su libertad condicional en múltiples ocasiones. Hay muchos detalles sobre los hechos que no se hicieron públicos por la privacidad de Shasta, quien fue la única sobreviviente, y evidentemente se puede entender. Siguiendo con la investigación, las autoridades crearon una línea de tiempo con el relato de Shasta y las evidencias encontradas. Luego de pagar la fianza y huir de Minnesota, Joseph alquiló en Missouri un auto Jeep rojo, el cual nunca devolvió. A inicios de mayo de 2005, Joseph estaba conduciendo en Idaho cuando vio a 2 niños jugando en traje de baño en el patio de su casa. Se acercó al lugar y comenzó a vigilar la casa por varios días, incluyendo en la noche con lentes de visión nocturna. Para el 15 de mayo, Joseph decidió que ese sería el día que secuestraría a los niños. Esa noche Dylan y Shasta estaban durmiendo juntos, ya que ella tenía miedo de algo que había visto en un armario. A mitad de la noche, Joseph ingresó a la casa con una escopeta y, usando gafas de visión nocturna, amordazó a Brenda, a Mark y a Slade en la sala de estar y metió a Dylan y Shasta en el auto. Luego Joseph se devolvió a la casa, asesinó a Mark, a Brenda con un martillo. Slade intentó escapar, pero el hombre lo atrapó y también lo asesinó. Joseph condujo el auto hasta el campamento remoto en el Bosque Nacional Lola, en Montana, donde los mantuvo cautivos por varios días y abusó sexualmente de ambos. El hombre siempre amenazaba a los niños con asesinarlos. Incluso él les hizo saber que había asesinado a su familia con un martillo, ya que los niños, al estar en el carro, no sabían exactamente lo que había pasado con ellos. Joseph hacía que los niños escribieran cartas a su padre y prometía que los enviaría, pero esto nunca sucedió. Shasta recuerda cómo durante un tiempo su hermano intentó luchar por salir de esa situación con vida, pero poco a poco perdió la esperanza, así que ella tuvo que ayudarlo y motivarlo a escapar. Desafortunadamente, un día Joseph decidió asesinar a Dylan, disparándole a quemarropa con una escopeta recortada calibre 12. Primero Joseph le disparó a Dylan en el estómago, luego intentó dispararle en la cabeza, pero la escopeta no disparó. Shasta escuchó cómo su hermano le rogaba a Joseph que no lo matara y un instante después el hombre le puso el arma en la cabeza nuevamente y le disparó, asesinándolo inmediatamente. La versión de Joseph con respecto al asesinato de Dylan es que fue un accidente. Según Joseph, él estaba buscando una cerveza en una caja de plástico donde también estaba la escopeta y con el movimiento esta se disparó, dando a Dylan. Según Shasta, justo después de asesinar a Dylan, Joseph comenzó a llorar y le dijo que él lo mató para sacarlo de su miseria. Al día siguiente, Joseph decidió que iba a asesinar también a Shasta. Se acercó a la niña y le dio a elegir de qué manera quería morir, con un disparo como su hermano o estrangulada. Shasta contaba solo con 8 años. Pensó que la mejor manera era estrangulada, ya que había visto el horror de la muerte de Dylan y no quería morir así. Luego de su elección, Joseph tomó una cuerda, la enrolló alrededor de su cuello y comenzó a alar. En medio de los gritos, la niña le pidió a Joseph que se detuviera, llamándolo Jet, que era un apodo que le decía a su familia desde niño. Por alguna razón que aún no se ha podido descubrir, esto hizo que Joseph se detuviera ipso facto, se alejara y comenzara a llorar. Después de eso, Joseph le preguntó a la niña si quería conocer a su madre. Ahí Shasta entendió que podía ganarse su confianza y lograría manipularlo. La noche del 1 de julio, ambos salieron del campamento y Joseph condujo hacia Idaho. Llegaron a una tienda en Kellogg, Idaho. Allí Shasta y Joseph fueron captados en la cámara de seguridad del local.
Este viene siendo uno de los videos más famosos del caso, donde se puede ver la pequeña caminando por los pasillos de la tienda de brazos cruzados y hablando con Joseph. Shasta tramó un plan en su cabeza donde manipularía a Joseph para que sintiera que ella confiaba en él y que estaba aprendiendo sobre su vida al llevarla a sitios donde ella solía ir con su familia, y fue así como la convenció de ir al restaurante Denise. Cuando estaban en el restaurante, Shasta hizo contacto visual con varios clientes y con la camarera para hacerles saber que era ella. Así que gracias a la gran astucia de la pequeña, ella logró ser rescatada. Tras su rescate, Shasta le dijo a la policía que Joseph le había confesado que estaba involucrado en otros asesinatos de niños. Ella dio cierta información y se comenzó a investigar sobre los posibles crímenes en los que podría estar involucrado. Posteriormente, gracias a las pruebas de ADN y también a unas huellas dactilares, Joseph Duncan fue vinculado con el asesinato de Anthony Martínez, de 10 años, que fue en California. El 4 de abril de 1997, Anthony estaba jugando con unos amigos en el jardín delantero de su casa, cuando Joseph se acercó a los niños para pedir ayuda para encontrar a su gato perdido. Los niños en ese instante se negaron a ayudarlo, así que Joseph tomó a Anthony amenazándolo con un cuchillo y lo metió en su auto. 2 semanas después, el 19 de abril, el cuerpo del pequeño Anthony fue hallado desnudo en Indio, California. El niño había sido atado, amordazado y abusado sexualmente. Se encontró una huella dactilar en la cinta adhesiva usada en la boca de Anthony, pero no se había podido identificar de quién era. Poco después, la policía publicó un retrato hablado del sospechoso, pero no hubo coincidencias, por lo que el caso se enfrió durante más de 8 años. Luego de que Shasta fue rescatada, en julio del año 2005, las autoridades notaron que el retrato hablado del caso de Anthony se parecía a Joseph. Además, pudieron comparar el ADN y la huella dactilar encontrada, y todo esto coincidió. Durante un interrogatorio el 19 de julio de 2005, Joseph Duncan admitió el crimen y dijo que había sido una venganza contra la sociedad por llevarlo nuevamente a la cárcel, ya que en el momento del crimen él estaba en libertad condicional. También admitió los asesinatos a golpes de Samiejo White, de 11 años, y Carmen Cubias, de 9 años. Esto ha ocurrido en Seattle el 6 de julio de 1996, cuando también estaba en libertad condicional, aunque por esos 2 asesinatos nunca fue acusado formalmente. Los restos de las pequeñas fueron encontrados casi 2 años después, el 10 de febrero de 1998. Mientras estaba en prisión, Joseph fue evaluado por psiquiatras y terapeutas. A uno de ellos le confesó que cuando tenía 16 años ya había abusado de al menos 13 niños. Joseph Duncan atravesó 3 procesos judiciales, uno en Idaho por los asesinatos de Brenda, Mark y Slade Grom, otro en el Tribunal Federal por el secuestro, asesinato y violación de Dylan, y el secuestro y violación de Shasta. El tercero en California por el asesinato de Anthony Martínez. Los fiscales decidieron hacer juicios separados para tener más certeza de poder condenarlo. El primer juicio inició el 16 de octubre de 2006, pero después Joseph Duncan llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de secuestro en primer grado, por lo que obtuvo una condena de 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, en enero del año 2007, fue acusado en un tribunal federal de 10 cargos por secuestro, abuso sexual a un menor, posesión de armas y el robo de vehículos, entre otros crímenes. Ya para el 3 de diciembre de ese mismo año, llegó a otro acuerdo y se declaró culpable de los 10 cargos, aunque el acuerdo no contemplaba los cargos de asesinato en primer grado, secuestro y abuso sexual a un menor por Dylan. Se llegó a este acuerdo para evitar que Shasta tuviese que testificar en el juicio y que reviviera toda esa situación dolorosa nuevamente. Por esto, a pesar de que era el mismo juicio, se establecieron los cargos de Shasta y de Dylan por separado. En el año 2008, Joseph enfrentó el juicio por el asesinato de Dylan Grove. Este juicio se inició el 14 de abril del 2008 y en las primeras audiencias, Joseph despidió a sus abogados y decidió representarse a sí mismo en el juicio. Evidentemente, sus abogados se opusieron a esto, pero el juez ordenó una evaluación para ver si él era
competente para hacerlo y al final concluyeron que sí era competente, así que el juicio siguió sin un abogado defensor. La fiscalía dio a conocer que Joseph fue diagnosticado por psiquiatras con pedofilia, trastorno de personalidad sádica y personalidad antisocial y narcisista, pero que aún así él era competente para enfrentar el juicio. En agosto del año 2008, Joseph fue encontrado culpable y sentenciado a 3 cadenas perpetuas por el secuestro, abuso sexual y asesinato de Dylan. En cuanto a los cargos por Shasta, el 3 de noviembre del año 2008, Joseph fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional en una prisión federal. Joseph terminó siendo extraditado a California el 24 de enero de 2009 para enfrentar el juicio por el asesinato de Anthony Martínez, pero el 15 de marzo de 2011 se declaró culpable y el 5 de abril de 2011 fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. En total, Joseph Duncan fue condenado a 8 cadenas perpetuas y a 3 sentencias de muerte por los crímenes cometidos. Luego de sobrevivir a todo esto, Shasta se mudó con su padre Steven Groth y evidentemente tuvo secuelas psicológicas debido a todo el trauma que le generó todo lo sucedido. No pudo empezar la escuela de inmediato, pero cuando comenzó la secundaria, todo se complicó, porque se juntó con personas que no eran muy buenas para ella. A los 13 años comenzó a ingerir alcohol y a consumir drogas. En esa época a su padre lo diagnosticaron con cáncer de garganta, por lo que la situación de salud de su padre la deprimió aún más, porque temía quedarse completamente sola de nuevo. A medida de que creció, padeció de trastornos alimenticios, depresión y autolesiones. Según Shasta, sentía mucha culpa porque ella sobrevivió y su hermano Dylan no. Con tan solo 14 años ya había probado una gran cantidad de drogas y acudía a fiestas constantemente. Paralelo a esto, todavía se estaban llevando a cabo los procesos judiciales en contra de Joseph Duncan, y aunque su padre evitaba que ella estuviera al tanto de lo que pasaba, esta situación le afectó psicológicamente a Shasta. Ya para febrero de 2014, la joven, quien para ese entonces tenía 17 años, fue detenida por posesión de drogas y enviada a un centro de detención juvenil, donde tuvo que permanecer por más de un año. Al salir del correccional quedó embarazada de su primer hijo, a quien dio a luz en el año 2015. En abril de 2018 fue acusada de 2 cargos menores de lesiones a un niño, por dejar metanfetamina cerca de un niño pequeño y un bebé de un mes. Por estos cargos tuvo que cumplir más de un año de libertad condicional sin supervisión. Solo un mes después violó los términos de su libertad condicional, pero en vez de ser enviada a la cárcel, el juez le ordenó cumplir nuevamente libertad condicional por 18 meses, pero esta vez con supervisión. Actualmente Shasta tiene 25 años y vive en la ciudad de Boise, Idaho, con su esposo Michael y sus 5 hijos. Trabaja como supervisora de limpieza de un hotel y ha intentado encarrilar su vida y rehabilitarse de las drogas. En los años recientes ha dado varias entrevistas donde ha contado lo que recuerda de los hechos y cómo ha sido su vida después de eso. Luego de varias apelaciones, Joseph Duncan perdió su última oportunidad para apelar su sentencia de muerte en el año 2019, pero en el año 2020 fue diagnosticado con un tumor cerebral y pese a que se le hizo una cirugía, él se negó a someterse a las quimioterapias, así que los médicos estimaron a que solo le quedaban entre 6 y 12 meses de vida. Finalmente, Joseph Duncan murió en un hospital de Indiana el 28 de marzo de 2021 a la edad de 58 años. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles de este lamentable caso. Y en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. En pantalla también van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. No olviden también que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.